Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla su voz, Venido Ariate, Fao, Lao, Lo, Batalá, queridos hermanos y hermanas. eh, pero como siempre saben, yo les agradezco mucho a las personas que se nos conectan a diario en nuestras participaciones y que están con nosotros siempre intercambiando criterios y razones y fundamentos. A veces no estamos de acuerdo, pero siempre encontramos un punto medio, por lo cual, bueno, yo estoy muy contento, ¿no? De este proyecto junto con mi esposa, porque hemos logrado mantener la cordura, hemos logrado mantener el respeto hacia todo el mundo. Las personas que usualmente nos siguen saben que normalmente yo los domingos no salgo en directa porque, bueno, me dedico a la familia por completo, pero hay momentos en la vida. Ogun, buenas tardes, mi hermano, gracias. Oye, qué bueno, mi gente de Venezuela, como quiero a mi gente de Venezuela, como los extraño. Quiero que sepa mi gente de Venezuela que son de todas las personas por aquí, por el Facebook como por YouTube, son, son los que más participan conmigo, los que más están suscritos a nuestro proyecto, y por eso yo también me siento muy orgulloso de ser venezolano, ¿sabes? Soy venezolano también de corazón y de ciudadanía, con cédula y todo. Entonces, qué bueno que participen aquí y vean como yo le puse esta directa, la enganga de Batista, no te dejes engañar. Porque hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, que hay que aclarar muchas cosas. Porque ya que todo se ha globalizado, eh, y el conocimiento se ha repartido, pero hay que repartirlo con la verdad. Hay que repartirlo con la verdad. Entonces, como ustedes saben que no es característico de nuestro proyecto estar atacando a nadie ni ofendiendo a nadie, pero sí tenemos que... Momentico, déjenme quitarle el sonido. Ya. Pero sí tenemos que salir en ciertos y determinados momentos a aclarar y a decir cosas porque quizás a lo interno, vamos a decir, entre nosotros los cubanos, nos manejamos en ese sentido, pero cuando se sale a este mundo de las redes sociales, donde ya todo está globalizado, donde participamos gente de todas las nacionalidades, lo cual es muy hermoso, muy bonito, algo que antes no había. María del Carmen, gracias por estar presente. Entonces, hay que salir a decir la verdad. Hay que salir a la verdad. Compártanmela, mis hermanos, los pocos, los muchos que puedan entrar, compártanmela para ver si este mensaje llega no solo al mundo, sino a la persona que se atrevió a decir una falacia y una mentira tan grande como la que acaba de decir. Y lo más asombroso para mí es que muchas personas que lo siguen le estén diciendo H, H, H. Yo voy a aclarar cosas muy importantes, ¿no? Para todos aquí. Y los hermanos venezolanos sobre todo me van a entender porque estamos viviendo, tanto en Cuba como en Venezuela, estamos viviendo procesos muy parecidos. En Cuba, queridos hermanos y hermanas, no se mueve un alfiler, sin que el CDR lo sepa, sin que las personas que trabajan para los órganos de represión lo sepan. O sea, algo así como, ¿cómo se llama en Venezuela? El Consejo Comunal en Venezuela, para que me entiendan. O sea, los chismosos del barrio, ¿verdad? Pero además, hermanos y hermanas que nos puedan ver. Ya. Perdone, hermano, hermana, se cayó un momentico el internet, pero ya estamos de vuelta. Entonces decía que en Cuba las cuestiones políticas se manejan de una manera muy especial que todos saben, ¿no? Entonces, las cuestiones de altura, no creo que una persona que primeramente no tiene estudio, eso es de entrada, primeramente no tiene estudio y no tiene ningún tipo de conocimiento ni se ha movido en los ámbitos de altura, vamos a decir, políticos en Cuba, donde se pudiera tener algún tipo de conocimiento, ¿verdad?
en caso tal, hermanos y hermanas, sí se ha movido, pero en el bajo mundo, por llamarlo de alguna manera, con respeto a todas las personas. Bien, entonces, para entrar en materia, el otro día se mencionó por ahí, en una directa, acerca de la enganga que tenía Fulgencio Batista, ¿verdad? Para las personas que no... Hermanos, hermanos y hermanas, por favor, denme un corazoncito ahí, manito, para que no me tumben la directa, porque parece que esta directa le molesta a alguien y me la están queriendo tumbar. Por favor, les pido que con mucho respeto ahí... No, Yamile, es que me están queriendo tumbar la directa. Entonces les pido ahí que si me pueden dar manitos arriba y eso se los agradezco para que no me tumben la directa. Entonces, porque parece que este tema le molesta a alguien. Entonces, decía yo que las personas que no saben, Fulgencio Batista fue una persona que gobernó mi país en dos ocasiones, en el año 30 y tanto y después hasta el año 59 cuando Fidel lo derrotó. Fulgencio Batista, no voy a hablar de sus aspectos políticos ni mucho menos porque no soy político, pero sí se sabe que mató más de 20.000 cubanos, lo cual ya por ahí uno puede pensar de que no era muy bueno las cosas. Pero bueno, vamos a seguir por ahí. Fulgencio Batista se dice, se conoce, que Fulgencio Batista practicaba nuestra religión, tanto en la Ocha, donde era hijo de Changó, como en el Palo Mayombe, donde realmente se dice que era palero, que era Tata Enganga, ¿verdad? Por supuesto, una gente tan poderosa en Cuba que trajo mucha polémica, cuando esa persona se fue de Cuba, esa enganga no se la pudo llevar, ¿verdad? Y entonces trajo como consecuencia que cuando él se fue, muchas personas estuvieran atrás de esa enganga que le había dado mucha protección durante muchos años en su vida, que le permitió ser presidente de Cuba durante dos periodos, uno legal y otro inconstitucional. Se dice, no es mi problema eso, no me voy a meter en eso. ¿Qué es lo importante de esto? Que hoy en día, en este siglo XXI, y estamos hablando de 1933, en el siglo XXI, hoy una persona, un mortal normal, común y corriente, sin estudios, sin preparación, sin conocimiento, sin contacto, sin nada, es capaz de salir a público aquí, a las redes, a decir o a insinuar que él conoce dónde está la prenda de Fulgencio Batista, que él conoce ese linaje y que él conoce muchas cosas acerca de eso. Lo cual es una total mentira, una total falacia que todas las personas tienen que saber para que no se dejen engañar. Porque lo peor que hay es las cantidades de seguidores que ponen H y ni siquiera saben quién fue Fulgencio Batista. Ni siquiera saben quién fue Fulgencio Batista. Apartándome de lo político, estamos hablando de lo religioso. Imagínense un presidente de un país que practica el palo, que es hijo de Changó, que según se plantea era hijado de Bernardo Rojas, que tenga una enganga. Vamos a hablar claro, como un simple mortal, Rafael, gracias por estar presente, como un simple mortal, que además se encuentra lejos de Cuba hace muchísimos años, va a tener el dominio, el conocimiento de dónde se encuentra esa prenda, cuando en Cuba hay una cantidad de gente que la están buscando hace muchísimos años, hace más de 60 años. Y resulta que sale alguien por las redes a decir, ve y desentierra la prenda de Batista, que tú sabes dónde está, porque yo voy a... Por favor, hermanos y hermanas del mundo, reaccionen. La lógica indica que cualquier mortal no puede saber dónde está la prenda de eso. Es como si yo ahora dijera que yo sé dónde está las botas que usó Fidel la última vez que se puso un par de botas. Un simple mortal como yo no puede saber eso. No puede tener acceso a eso. No se tiene acceso a eso y menos en Cuba.
y menos en Cuba. Déjense de falacia y de mentiras. Déjense de engañar a las personas. Por favor, salgan aquí al menos con la esencia de decir la verdad. Eso es parte de lo que yo quería decir. Pero si mis palabras no son suficientes, porque no son suficientes, yo solo soy un simple mortal, que yo sí no sé dónde está la prenda de Batista. Casualmente, porque yo he sido una persona, aunque no me gusta hablar de mí, pero a mí me encanta la historia. Y yo siempre he sido una persona que ha estudiado. Y casualmente estudié este tema. Hace mucho tiempo en mi página puse un escrito. Porque en esta página, que hace poco yo empecé con los live, yo llevo varios años. Y entre los primeros escritos que yo puse, se tenía que ver con la prenda de Fulgencio Batista. Una prenda que siempre se ha ido buscando por el mundo a ver dónde está. Porque mucha gente la codicia. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, yo voy a leerle un pequeño trabajo que no es de mi autoría, es de Vive, y le voy a leer pequeños resúmenes de ese trabajo que tiene que ver con la prenda de Fulgencio Batista, para ya acabar de desmontar esto, porque no se puede así en la vida. Una persona con aspiraciones políticas, una persona con aspiraciones yo no sé de qué, estar hablando pero grulladas, salvajadas, disparates, y menos venderse en la red como que él tiene un alto conocimiento de dónde está la prenda de Fulgencio Batista. Bueno, vamos a ver dónde está la prenda de Fulgencio Batista. Si me tienen un poquito de paciencia, queridos hermanos y hermanas, compártanmela directa, denme like, corazoncito, no me gusta decirlo, pero parece que esta le molesta a alguien y quizás me la tumben. Pero le voy a leer algunos fragmentos de este trabajo para que los hermanos y hermanas cubanos y de otras nacionalidades que participan en determinados proyectos en la red no se dejen engañar. ¿Verdad? Dice este señor Juan Vive: el 7 rayos es una prenda de los paleros que está destinada al resguardo del propietario. ¿Verdad? Una especie de escudo invisible que impide todo mal a sus propietarios. La prenda se confecciona de determinada manera, no lo voy a leer. El 7 rayos de esta historia, por lo menos data de la época de la colonia. Al parecer, un rey negro capturado como esclavo, o quizás un potente brujo que no se resignó a ser esclavo. En la antigua provincia de Las Villas, de donde son mis padres, los negros esclavos que se escapaban de las plantaciones de caña se convertían en cimarrones y eran víctimas de los rancheadores, especie de cazadores que eran pagados para capturar los fugitivos que se agrupaban en los llamados palenques. Algunos de estos palenques fueron famosos ya que nunca se logró descubrir su emplazamiento. Este fue el caso de un palenque en el corazón del Escambray, en la sierra central de Cuba. Se rumoraba que nunca lo habían descubierto, ya que tenía un potente 7 rayos que protegía a la comunidad. Al final de la guerra con la independencia, los palenques fueron disueltos y el 7 rayos en cuestión fue a parar a manos de un famoso palero en la ciudad de Trinidad, en el centro de Cuba. Fulgencio Batista, que era adepto a lo que se le dice santería, tenía su madre de santo en Trinidad, una tal María. Fíjense, una tal María, ni siquiera se sabe bien el nombre de sus padrinos. Que por cierto, el señor Víctor Betancourt también hizo una investigación y no tuvo resultados positivos en su investigación. Busquen lo que eso aparece. Sin que yo recuerde el apellido, dice el señor, seguro que algunos de los viejos que están en los Estados Unidos conocen el nombre completo. Cuando la revolución de 1933, cuando Batista despega como hombre fuerte, una de las primeras cosas que hizo fue asegurarse de su protección mediante la santería. Su famosa santera le aconsejó que debía adquirir un resguardo del nombrado 7 rayos, que hablamos del 7 rayos aquel,
que estaba en manos de un palero en Trinidad. Después de esa difícil discusión sobre el precio, finalmente Batista adquirió el objeto de tanta codicia. O sea, Batista compró un 7 rayos. Todos los años se le sacrificaba un toro y se vertía sangre sobre la prenda para que tuviera fuerza para proteger y luchar contra los enemigos. Batista tenía un hermano que era babalao. En 1950 la prenda estaba muy deteriorada y no se restauraba. Y si no se restauraba, la corrosión y el tiempo terminarían por destruirla. Batista envió a su hermano Hermelindo Batista al Congo belga para que los paleros africanos restauraran la prenda y la cargaran de fluidos mágicos de nuevo. Fue una restauración total en la que cambiaron las partes metálicas pero guardaron los caracoles y los collares iniciales. Es posible que el palero de Trinidad haya modificado algo, lo que representaría dos estratos de civilización de distintas épocas concentrados en ese 7 rayos. Cuando el asalto al Palacio Presidencial por el Directorio Revolucionario y la Organización Auténtica, Batista escapó de milagro por una puerta lateral y según algunos paleros de la época, la prenda le había avisado que corría peligro y que hiciera una salida de emergencia en caso de ataque. Cierto, en caso de ataque, cierto. Eso se dijo. Batista abandona el país y en su corre-corre olvida en su propiedad de Cuquine el 7 rayos, que estaba clavado detrás de la puerta de la entrada. Cuando los miembros del ejército rebelde saquearon Cuquine, alguno de los rebeldes que eran santeros reconoció el objeto y se lo llevó. Desde el exilio, Batista intentó ofrecer una recompensa a quien le restituyera la prenda y se habló de cientos de miles de dólares. El tipo de verdad que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por ese 7 rayos. Viene ahora René Vallejo. Apréndanse ese nombre, René Vallejo, comandante de la revolución, médico de Fidel, palero y espiritista, era el que tenía eso. Si Batista intentó desde el exilio recuperar su prenda en Cuba, Vallejo también se puso a la caza del objeto y con todas las intenciones de encontrarlo. Después de una investigación y búsqueda digna de una novela de Sherlock Holmes, Vallejo logró meter la mano sobre la pieza que pagó a precio de oro. Para él, palero emérito, esto representaba uno de los objetos de mayor valor que existieran. Voy para ustedes, voy a hacer una parte aquí. Queridos hermanos y hermanas, por favor, ténganme paciencia, denme like, denme manito arriba para que no me tumben la directa. Estamos hablando de René Vallejo, que era el médico personal de Fidel. Era comandante de la revolución y era espiritista y palero. Era el que tenía en su posesión la prenda de Batista cuando Batista se fue. Así que no inventen más, no digan más que tú sabes dónde está nada, que tú ni conociste a René Vallejo ni a nadie. Bien, dice que René Vallejo nació en 1920 en Manzanillo y es muy amigo de la familia Manduley. Y desde niño conoce a Celia Sánchez Manduley. Cursa medicina y se hace cirujano, recorre diferentes países europeos y durante la Segunda Guerra Mundial es médico del ejército norteamericano. Gracias, María del Carmen, gracias. Gracias por esos corazoncitos. En Manzanillo, este señor funda el Hospital de la Caridad y es una personalidad regional junto con Celia y es miembro de un círculo espiritista de esa ciudad y por otra parte un palero de renombre. Vamos a buscar otra. Dice, cuando se funda el G2, órgano de la seguridad de mi país, en Quinta de 14 en Miramar, su primer jefe, el comunista Osvaldo Sánchez, intenta que le quiten como médico de Fidel a Vallejo, porque era incompatible con sus funciones y creencias religiosas oscurantistas, se llamaban en aquella época, hermanos y hermanas.
Cuando Celia Sánchez Manduley, todo el mundo y las personas que están aquí de otras nacionalidades, Celia Sánchez Manduley era la secretaria personal de Fidel Castro y era la única que podía contradecir a Fidel Castro y a quien se le parara adelante. Celia Sánchez tenía hecho Yemayá, para que tengan una idea. Cuando Celia se enteró de estas maniobras que estaban realizando para alejar a Vallejo, que era el que tenía la prenda de Batista, metió uno de esos bateos de los que solo ella tenía el secreto. Y con su lenguaje habitual, cuando se encabronaba, discúlpenme la palabra, se cagó en la madre de Manuel Piñeiro y de Osvaldo Sánchez, ambos jefes de la seguridad, y les dijo hasta el mal que se iban a morir. La flaca, como le decían, tenía una lengua del carajo. Y cuidado, era la secretaria personal de Fidel y secretaria del Consejo de Ministros. La única persona en Cuba que podía oponerse a Fidel en cierta manera, su loquera. Para que tengan una idea de los personajes que estamos hablando. Bien, voy a seguir más abajo. Decía, esta persona, Celia, tenía una cadena de oro en el tobillo derecho, signo de que era abicúa, ostentación clara de ser santera. En cuanto a otros, como el comandante de la revolución, Juan Almeida, que tenía hecho changó, que tenía hecho santo, que escondía los collares bajos de su pullover para ser un poco discreto. Este señor que hizo este escrito dice: yo siempre leí mucho y en cada uno de mis viajes al exterior entraba con maletas cargadas de libros que fueran en español, inglés, francés o italiano. Vallejo, el que tenía la prenda de Batista, vivía con sus dos hermanas que estaban viudas en el Nuevo Vedado cerca del zoológico de La Habana. En muchas ocasiones fui a verlo para prestarle los libros que traía de mis viajes y que eran imposibles de conseguir en Cuba. En su casa existía una habitación que era un cuarto de santería y otro de palo monte y espiritismo, ramos de flores, vasos, agua, etcétera, y algunas piezas de palo. Unos días antes de su muerte, ya vamos a entrar en esto es importante, hermanos y hermanas, gracias por esos corazoncitos, por favor. Unos días antes de su muerte, el Vallejo, compártanmela, me llamó por teléfono para pedirme que pasara por su casa, que tenía un favor que pedirme. Yo no veía qué favor podía rendirle yo a Vallejo, que era el personaje más cercano a Fidel, y pensé que lo que quería era un libro. Cuando llegué a su casa, siempre tan amable, me dijo: ven conmigo, y me llevó al cuarto donde tenía todas las cosas de santería, palo y espiritismo, y fue la primera y única vez que las vi. Velas encendidas por todos lados, vasos de agua, flores, aquello era el reino de más allá. Se dirigió hacia aquel clavo de hierro con una cabeza representando un ser humano de cuero, en su cúspide, en forma de corona, unos tarros, supongo que de venado, y entonces fue que me contó la historia de la prenda de Batista. ¿Verdad? Dice este señor: mucho más tarde, en 1979, aún conservaba el 7 rayos y no sabía qué hacer con aquella cosa, y decidí dárselo a Celia para que hiciera lo que creyera conveniente. Cuando se lo dije, se disgustó mucho y me dijo: él sabía que no podía separarse de ese 7 rayos y que todos los meses debía darle de comer. Eso es muy fuerte y con eso no se puede jugar. Compártanmela, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están presentes para que se sepa la verdad. La verdad, mis palabras no son suficientes. Estoy leyendo un trabajo de una persona que era el que tenía el 7 rayos de Batista, para que se dejen de invento. Bien, sigue diciendo. El Señor le dice a Celia: ¿y yo qué hago con este tareco? Dice Celia: me dijo que lo guardara y me podía proteger y salvarme la vida. Que a cada rato le degollara un gallo y vertiera la sangre arriba. Sino que lo guardara en una caja oscura sin ver el sol, y que una vez al año lo rociara con ron y lo volviera a encerrar en la oscuridad. Caballero, estamos hablando de una gente que se codiaba con las altas esferas del poder político en Cuba. ¿Quién eres tú que no saliste ni de ningún lado para tener contacto con esa gente? Si a ti nadie te conoce en Cuba, compadre. No engañe más a la gente.
Entonces lo que más me saca del paso, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros, los cubanos que sabemos esta historia, somos capaces de ponerle a Che a semejante ignorante. A semejante ignorante. Sigo leyendo. Tengan en cuenta, acuérdense, Vallejo, Celia Sánchez y el señor que está escribiendo y que hizo este trabajo. Dice este señor, han pasado 28 años en aquella época y el Siete Rayos sigue en una caja envuelta en un trapo rojo. Sabía que me iría de Cuba y en algunos días antes de tomar rumbo a Francia, desde luego era transitorio por la enfermedad de una de mis hijas. Realmente yo sabía mi destino definitivo. Fui a ver a Celia Sánchez y le dije francamente que espantaba la mula, o sea que me iba. Eso es un léxico de nosotros los cubanos, espantar la mula quiere decir que me iba. Por favor, hermanos y hermanas, denme un corazoncito para que no me tumben la directa, que ya han intentado tumbármela 2 veces. Y que tenía el 7 rayos de Vallejo, que Vallejo se lo había dado a él. Me respondió que lo sacara de Cuba como pudiera y que lo conservara como protección, que los santos le habían dicho que le quedaba poco. Celia murió en el año siguiente, en el 1980. Yo no sé si fueron los santos o el médico, pero lo cierto fue que sabía que se estaba muriendo. Perdón. Por medio de una valija diplomática. Gracias, Arielito, gracias por estar presente, mi hermano. Por medio de una valija diplomática, el Siete Rayos viajó hasta Europa, donde pude recuperarlo y aquí lo tengo. Mentiroso. Por favor. Como decíamos cuando éramos muchachos en Cuba, no sé si hermano, mentiroso, di la verdad. Tú no eres nadie para pasar de Fulgencio Batista, mentiroso. Dice el señor, gran brujo o rey negro, de la revolución, con sus etapas desconocidas, sin saber en manos de quién estuvo este ídolo, no deja de ser una curiosidad que forma parte de la historia. De una manera u otra, reafirma nuestras raíces africanas en una nación mestiza donde Santa Bárbara es también Changó. ¿Verdad? Este es el trabajo que este señor, voy a repetirle el nombre. Ahí. Aquí. Juan Vives se llama el señor. Entonces, mis palabras no son suficientes, queridos hermanos y hermanas, pero espero que las palabras del señor Juan Vives sí sean suficientes. La prenda de Batista se quedó en Cuba porque Batista se lo olvidó. Se la llevó el comandante de la Revolución, Vallejo. Celia sabía dónde estaba. Después Vallejo, al morirse, se la entregó a este señor se la llevó para Francia. La prenda de Batista. Se dice que todavía la prenda se encuentra por allá. Y entonces eso mismo que dice es lo que a mí me saca del paso. A mí es cuando yo creo que a mí en ese momento o Batalá se me va por un lado y Changó es que se me monta la cabeza a mí y se me saca del paso. Y tengo que salir a decirlo, hermanos y hermanas, esto no es personal. Es para que las personas de otras nacionalidades no se engañen, no pongan a Che a algo que no saben, absténganse de poner a Che de algo que no saben, que no conocen. Casualmente, me mandaron esa directa donde se habla de la prenda de Batista y casualmente yo me he dedicado a estudiar ese tema. Entonces, por favor, les pido cordura, les pido conciencia, les pido calma, tranquilidad y de verdad estudiemos bien las cosas y no podamos seguir hablando con personas que lo que hablan son perogrulladas, disparates que se dicen y se desdicen. Caballero, por favor, un poquito de conciencia nada más. Yo no puedo decir, hermanos y hermanas, es como si yo me metiera en la historia de otro país y empezara a decir salvajadas de la historia de otro país. No puedo hacerlo.
Y entonces para ganar indulgencia, para ganar seguidores, para ganar personas, yo me ponga a decir aquí más barbaridades todavía y quererle vender a las personas una imagen de poder que no tengo y que nunca voy a tener. Una imagen de poder de que yo sé dónde está la prenda de Batista, que yo dile a fulano que la saque, que tú sabes dónde está. Tú ni conoces a fulano, ni en el 1933 tu papá estaba vivo, ni nada de eso. No me venga con esa historia. Que esa gente a esos niveles tenían babalado, aquí te lo acabo de demostrar. Santero, palero y espiritista. Era el jefe del cuerpo médico de Fidel Castro. Celia Sánchez, su secretaria personal y secretaria del Consejo de Estado y de Ministros, tenía hecho Yemayá. El comandante Almeida tenía hecho Changó. Dime si tú conociste a alguna de esa gente. Sí, hermano, de verdad, gracias. Déjeme bajar un poquito. Déjeme bajarle un poquito porque no vale la pena. Y hoy es domingo, día de disfrutar con la familia. Pero tenía que salir a decirle esto, hermanos y hermanas, porque me enerva, por no decirle una mala palabra, que las personas quieran distorsionar la realidad con la finalidad escondida de solamente captar adeptos, ¿verdad? Y yo lo puedo entender de las personas de otros países que no conozcan estos temas, pero de nosotros que vivimos ahí y que sí sabemos estos temas, no podemos permitir que un inepto, mentiroso y falsante salga hablando estas barbaridades de la historia cubana. De la historia cubana. ¿Verdad? Entonces, hermanos y hermanas, gracias por la paciencia de verdad que me han tenido. Gracias a esta cantidad de personas que me están viendo, que de verdad que estoy que no sé ni lo que voy a decir porque es primera vez que tengo tantas personas aquí. Gracias a las personas que compartieron y ojalá mis palabras no ofendan a nadie, pero mis palabras vienen cargadas de verdad, mis palabras vienen cargadas y apoyadas con un trabajo científico, probado y hecho para que nadie se llame engaño, para que nadie crea en el espejismo mágico, que ya hemos hablado muchas veces aquí. Como siempre les digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, que Batalá siempre nos dé sabiduría y paciencia. No creamos en el rey falso. Acuérdense de eso, Osbara. Acuérdense de eso, queridos hermanos y hermanas. El rey falso que llegó a donde llegó solo con decir mentiras. Como siempre, le digo a ustedes, hermanos y hermanas, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Discúlpenme si me sintieron alterado en algún momento, pero de verdad que me ganó la ira. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en otro momento. Un abrazo.